Mente o la vida, una aproximación a la terapia de aceptación y compromiso, de Jorge Barraca, segunda edición en la colección Crecimiento Personal Serendipity de la editorial de Clé de Goubert. 4. Camino a Ítaca. El único viaje verdadero, el único baño de juventud, no sería ir hacia nuevos paisajes, sino tener otro ojo, ver el universo con los ojos de otros 100, ver los 100 universos que cada uno de ellos ve, que cada uno de ellos es. Fin de la cita. Marcel Proust en La prisionera. La pregunta terapéutica. Cuando una persona acude a pedir ayuda a un profesional de la salud, lo habitual es que lleve ya tiempo intentando desembarazarse por sus propios medios del problema que lo atormenta. Es probable que durante una temporada lo haya rumiado solo. Luego quizá habrá pedido consejo a familiares y amigos, consultado algún libro y artículo o prestado atención a lo que en la televisión o en la radio se decía sobre el tema. Pero estos intentos no habrán sido fructíferos. La sensación que habitualmente tiene la persona tras estas tentativas es que su dificultad ha crecido tanto y es ya tan grande que no puede seguir solo y que el curso normal de su vida se ha bloqueado. En otras palabras, el problema le ha paralizado. Algunos pacientes que ya han consultado a muchos médicos o psicólogos y que arrastran su dificultad desde hace tiempo, tienen una sensación tan acusada de estancamiento que es posible que ya les resulte difícil concebir una vida sin su problema e incluso si no truncada definitivamente. La respuesta de estas personas a la pregunta básica con la que se suele empezar el contacto terapéutico, ¿cómo puedo ayudarle? Puede formularse de muchas maneras, pero en su esencia recogerá esta idea. Aparte el obstáculo que me impide seguir el curso de mi vida con normalidad. Este planteamiento no es distinto del que se tiene con una enfermedad física. Queremos que nos curen las heridas o traumatismos, que nos liberen del virus, que nos extirpen o curen el órgano dañado, para poder continuar nuestra vida con normalidad. De hecho, como ya vimos en el primer capítulo, la concepción que se tiene de la salud mental es paralela a la que se tiene de la salud física. Sin embargo, la manera de encarar con el problema psicológico debe ser distinta de la que se utiliza para el biológico. Mientras que frente a este último obtendremos resultados en la mayoría de los casos si nos esforzamos por librarnos de él, en el psicológico esta postura no es habitualmente la más recomendable. Pero eso no quiere decir que no recuperemos nuestro camino habitual en la vida. Todo lo contrario. Cambiar el chip. Si los problemas psicológicos se conciben como murallas que hemos de saltar para seguir nuestra vida, cabe la posibilidad de que nunca volvamos a reanudar la marcha. Nuestro planteamiento no puede ser algo así como primero volver a estar perfecto y luego seguir como. Esta postura es paralizante y además patologizante. ¿Qué es estar perfecto? ¿Hacia dónde iba antes? En realidad el problema dejará de detenernos cuando empecemos a caminar con independencia de que lo sintamos todavía con toda su intensidad sobre nuestra espalda.
Imagine que tiene la desgracia de perder a un familiar próximo en un accidente de coche. ¿Debe usted esperar a recobrarse totalmente, a olvidar su muerte para salir de casa y reanudar sus actividades? ¿Cuánto tiempo cree que necesitará con una actitud semejante? Aunque en este ejemplo la necesidad de una postura distinta puede verse con claridad, lo mismo cabe decir para problemas como la depresión, la ansiedad, las obsesiones, el insomnio, etc. ¿Acaso son estos cuadros peores que el dolor que causa la muerte de un ser querido? La mejor manera de dejar atrás estos problemas no es confiar en que se fumen o en que otra persona venga a aliviarlo, lo que es muy poco probable. Es mejor recuperar el curso de la vida que teníamos antes de que nos asaltase. Por difícil que esto pueda parecer, naturalmente no se trata de ignorar su presencia ni de resignarse. Además, es probable que en un principio no se pueda vivir exactamente igual que antes, pero sí que su poder paralizante quede en entredicho. El pesar por la muerte de un amigo o la ruptura de una relación, los cambios fisiológicos de nuestro organismo debido a la ansiedad, los rituales que debemos a cabo para librarnos de una obsesión, o las horas de sueño que dejemos de descansar por culpa de nuestro insomnio, son ciertamente muy reales, pero la preocupación, el malestar, el desasosiego que estas situaciones nos causan es producto, sobre todo, de nuestra mente. Es verbal. Como cosa no material no posee un verdadero control sobre nosotros, aunque creamos lo contrario. Su fuerza estriba en la radicalidad y poder que nosotros mismos les otorguemos. Con esta postura no defiendo que los problemas perderán intensidad, que dejarán de afectarnos, que se volatilizarán, pero sí que disminuirá su poder obstaculizador, que ya no mandarán ellos sobre nuestra vida. Sin embargo, todo este planteamiento no sirve de nada si no tenemos una dirección a la que dirigir. Solo podemos reanudar la marcha si íbamos hacia algún sitio. Cuando la postura es primero, quíteme esto de encima y ya veré yo lo que hago, no hay por qué plantearse ninguna dirección, ninguna meta. Pero si lo que aquí se está defendiendo es olvídese de desprenderse de sus problemas siempre que sea verbal y pese a todo, diríjase a donde quiere ir. Entonces resulta imprescindible especificar hacia dónde se quiere uno dirigir. Para muchas personas esto resulta claro, saben que lo que desean es volver a su trabajo anterior, salir a los sitios a los que iban, ver a su familia como antes. Pero como queda ya explicado, cuando alguien lleva mucho tiempo atascado por un problema psicológico, es posible que le resulte difícil volver a encauzar la vida y recordar hacia dónde se dirigía. Entonces, su primer objetivo debe ser saber qué es lo que quiere. Las cosas que anhelamos y las que deberíamos anhelar. Levante un momento la vista de la lectura y piense por unos instantes qué es lo que en el fondo le haría a usted una persona. Quizás su respuesta coincida con la de muchas personas, que al ser preguntadas por ello mencionan cosas como yo sería feliz si lograse estar tranquilo, si no me preocupase tanto, si estuviese siempre alegre, si dejase atrás mis agobios, si alcanzase siempre la concentración que quiero, si fuese alguien más seguro, si no
tuviera dudas, si tuviese solo buenos momentos. En todas estas contestaciones está presente una idea. Cuando logro un estado psicológico adecuado, mi vida transcurrirá felizmente. También cabe la posibilidad de que su respuesta haya coincidido con la de otras personas que, en vez de un estado mental, se fijan en cosas exteriores y más materiales. Yo sería feliz si tuviese 1.000 millones, o tuviese tal coche, tal casa, tal barco, si tuviese conmigo a mi hijo, si volviese mi mujer, si me ascendiesen a director, si mi jefe no me mandase 20 informes cada semana, si tuviese el fin de semana libre. A primera vista uno podría creer que las primeras respuestas reúnen aspiraciones más fáciles de conseguir, que de alguna manera son más factibles, pues aparentemente dependen solo de uno mismo. En cambio, en las segundas entrarían en juego otras personas o la suerte. No obstante, existen al menos 3 problemas para alcanzar las primeras. Primero, la mayoría de las veces los estados psicológicos no se pueden controlar. Segunda, nunca está claro si uno ha llegado al límite que deseaba. Por ejemplo, ¿cuándo llega uno a estar completamente seguro, a no tener dudas? Y tercero, es propio de su naturaleza el ser variable. Que parezca lo contrario, no dependen de uno, en realidad obedecen fundamentalmente a las cosas externas y materiales que nos van sucediendo. Si nuestro objetivo es gozar siempre de unos estados mentales o psicológicos gratos, inevitablemente nos condenaremos a la insatisfacción. Pero también representa un problema encadenarse a metas materiales muy concretas como las que se han mencionado y que se acaban en sí mismas, por ejemplo, tener un barco. Además, estas últimas hacen que concibamos nuestra vida permanentemente de forma carencial. Siempre voy a desear más cosas, más dinero, menos trabajo. En realidad, lo mejor es plantearse unos objetivos vitales externos, no mentales o psicológicos, y unos logros encaminados hacia unos valores que para uno mismo son importantes. Unos ejemplos de estas metas aclararán lo que quiero decir. Conocer gente, establecer más amistades, hacerme más autónomo, convertirme en un mejor marido, padre o hijo, hermano o amigo o amante, tratar de ser mejor abogado o escritor o cocinero o economista o médico o ama de casa o adivino, saber de literatura o de porcelanas o de arqueología o de temas esotéricos, de cómics, de música o del idioma inglés o de numismática, desarrollarme más espiritualmente o religiosamente o solidariamente o cívicamente o en mi propio conocimiento, hacerme una persona sana o fuerte físicamente, conocer más lugares, viajar más, etc. Estas metas se concretan en acciones específicas que nos acercan progresivamente a un ideal que naturalmente siempre permanece inabarcable en su totalidad. Tampoco importa lo lejos o cerca que nos quedemos de él, sino que caminemos en esa dirección. La clave está en comprometerse con seguir un camino, no con llegar a ninguna meta. Tal vez muchos piensen que una persona en ningún caso debería ponerse como meta ser mejor amante o adivino o preocuparse por temas esotéricos o por los cómics o por volverse cada día más fuerte o autónomo. Pero no se trata de que uno fije como objetivo lo que concuerda con unos valores sociales imperantes, con lo que está bien visto o con lo que quieren los compañeros, los padres, el cónyuge.
La única manera de tener una motivación y en consecuencia actuar de una manera continuada hacia una dirección pasa por establecer unas metas con las que uno mismo realmente se identifica. Solo con el horizonte de algo atractivo recuperaremos un camino que puede ser doloroso y en el que para mayor dificultad nos acompañan sentimientos de ansiedad, tristeza, apatía o obsesión. Precisamente es posible que la abulia observable en muchas capas de nuestra sociedad, singularmente entre la gente joven, sea consecuencia del olvido de esta verdad fundamental. Nuestro motor básico es tener un fin hacia el que dirigir nuestra vida. ¿Y si no sé cuáles son mis metas? No es un trabajo fácil dilucidar cuáles son los valores que a cada uno nos resultan lo suficientemente motivantes para volver a actuar a pesar de la pereza, las dificultades o los problemas psicológicos. El descubrimiento de esos valores a veces llega pronto y a veces tarda en alcanzarnos. En cualquier caso, nuestra actitud no puede ser la de sentarnos y esperar a que la inspiración nos ilumine. Debemos movernos, intentar cosas distintas, mantener una mente abierta, probar y sobre todo tomar en consideración qué sucede cuando nos enfrascamos en una actividad u otra. No emprender ningún camino o adoptar cualquier decisión por temor a equivocarse es también una mala opción. Todos tenemos la experiencia de que muchos sucesos que creímos un error o un fracaso se convirtieron a la larga en un acierto o trajeron un bien que no podíamos figurarnos. Por ejemplo, ser despedido de un trabajo o no empezar determinados estudios que en su momento nos atraían. Supuso más tarde un trabajo mejor o optar por una enseñanza que nos enriqueció más. El desengaño amoroso con una pareja en el pasado se convirtió en el medio para estar con la actual. Naturalmente esos aciertos solo se ven al cabo de los años. Por eso, aunque lógicamente no deben tomarse decisiones a tontas y a locas, gastar un tiempo excesivo para inclinarse por una vía u otra no trae cuenta. Nunca podremos tener todos los datos para adoptar una decisión. Pero si ya hemos reunido varias razones importantes para optar por un camino, no debemos seguir dando más y más vueltas a las cosas. Por supuesto hay que emprender cualquier cosa con razones, pero no exactamente por ellas, pues realmente tampoco podemos estar seguros de cuál es la causa de que nos inclinemos por una opción determinada. El hecho de que hayamos intentado varias o muchas veces emprender una vía y la hayamos abandonado no implica que ese camino no nos conduzca en una dirección que realmente valoramos. Imaginemos que nos regalan un coche. Sentados ya al volante viene la dificultad de decidir hacia dónde dirigir. Una posibilidad es dar vueltas alrededor de la vía de circulación de la ciudad, por ejemplo la M30 de Madrid. Otra dirigirnos a la costa porque tenemos como objetivo algo hermoso, ver salir el sol sentados en la arena de la playa. En ambos casos nos ponemos en marcha y también en ambos, si conducimos durante mucho tiempo, aparecerán los inconvenientes, cansancio, falta de gasolina, pinchazos, averías. Aunque estos problemas pueden ser similares en los dos casos, nuestra vivencia de ellos no lo es. Si solo damos vueltas y vueltas en esa carretera de circunvalación, cada vez nos desalentarán más y nos sentiremos hundidos, pues no veremos objeto a tanta desgracia. ¿Qué sentido tiene volver a cambiar las ruedas? Al cabo del tiempo estoy en el mismo sitio. En cambio, si estas cosas pasan cuando encaminamos al mar, podemos observar que repararlas
nos acerca más y más a nuestro objetivo. Naturalmente no dejaremos de pensar que llegar al mar no sea importante, sino que el camino parece jalonado de dificultades. Observe que en ambas situaciones nuestra intención no es sufrir, pero a veces llegar a la playa implica pasar por estas penalidades. Además, fíjese que en este ejemplo usted opta por una meta externa, llegar a un sitio real como es el mar, y no un estado interno, ser feliz, divertirse. Además, dado todo lo que acaece, no hay por qué suponer que durante el viaje usted vaya a pasárselo bien. No es esto lo fundamental, sino el encaminarse hacia algo que uno considera importante, tener un propósito y para terminar tenga en cuenta que a todos nos dieron un coche, nuestra vida. Pasar revista a distintas áreas de la vida puede ser una manera de acercarse al problema de concretar las metas. Una pregunta tan general como ¿qué es lo que quiero en esta vida? Es siempre difícil de responder. Por eso es mejor pensar durante un momento en qué es lo que usted quiere en distintas áreas de su vida, como por ejemplo en sus relaciones con sus padres, con hermanos o con otros parientes, en sus relaciones con su hijo, en su matrimonio o pareja, en sus relaciones con amigos y conocidos, en sus relaciones con vecinos y con ciudadanos, en sus relaciones con sus compañeros de trabajo o actividad, en su propio trabajo u ocupación, aspiraciones, deseos de mejora o consolidación, en sus aficiones, tiempo libre y entretenimiento, en su educación o en formaciones específicas, en su interés por actividades culturales o de información de cualquier tipo, en su crecimiento personal, como quiera que usted desee entender este, en su actividad cívica y social, en su mejora física, etc. A lo mejor en esta selección de áreas comunes no encuentra nada importante para usted, o puede que ya tenga muy claro qué desea en cada una de ellas, mientras que necesita un gran esfuerzo de imaginación para saber a qué aspira en otra. El listado solo pretende facilitar las cosas y no es una guía que haya que seguir en ningún orden. Por otro lado, cuando se elige una meta y se dirige uno hacia ella, es importante especificar las acciones concretas que representa realmente caminar en esa dirección. De lo contrario, todo quedará en buenos propósitos. Esos pasos pueden ser medianos, pequeños o muy pequeños. Eso no importa. Lo fundamental es no tener una sensación de estancamiento. Por ejemplo, usted puede tener una meta como ser un buen padre para mi hijo y durante un periodo de su vida concretarlo en acciones, como estar todos los días, o no importa que sea solo un día, 10 minutos más con ella. Insisto en que no debe plantearse la meta desde el punto de vista del estado mental deseable. En el ejemplo anterior no debe proponerse algo como estar siempre de buen humor cuando esté conmigo. Eso no es realista. Puede usted haber pasado muy mal día y mostrarse incapaz de estar alegre. En cambio, una meta como pasar más tiempo con mi hijo es algo que posiblemente se frustrará muchos días por avatares del trabajo o de lo que sea, pero es algo físico y real, perfectamente objetivo sobre lo que tiene control, no como el estar de buen humor. Bache en la carretera. De acuerdo con lo que nos hayamos propuesto a lo largo de nuestra andadura surgirán más o menos obstáculos. Podemos ser afortunados y encontrarnos con un camino expedito, fácil de transitar, pero también podemos vernos enfrentados a mil avatares que, pese a nuestra capacidad para imaginar, nunca hubiésemos pensado que iban a surgir. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer cuando surjan obstáculos?
Esta sociedad que predica el debes estar siempre bien, evitar cualquier incomodidad, no nos prepara precisamente para afrontar las dificultades, pero estas son inevitables. Cualquier decisión importante que adoptemos, un trabajo, un matrimonio, una paternidad, un aprendizaje, lleva inherentemente una carga de problemas que surgirán antes o después. Sin embargo, el que aparezcan estos problemas, pueden ser sentimientos de tristeza, enfado, ansiedad o cosas mucho más sencillas como no tener ganas o tener algo de miedo, no implica cambiar nuestro comportamiento. Actualmente impera todo lo contrario. Debes actuar en función de cómo te sientes. Sin considerar que esa postura, en vez de liberarnos, nos esclaviza, pues hace depender nuestros actos de algo sobre lo que no tenemos control, que es variable y que a la larga no puede sino llevarnos a cometer irresponsabilidad. Lo aclararé a continuación. Cuando nos casamos o nos comprometemos con alguien, creemos que nos encontraremos siempre a gusto con esa persona. Bastante pronto vemos que la realidad es muy distinta. Pero si uno trata a su cónyuge de acuerdo con su estado de ánimo, esto es amorosamente mientras se encuentra bien y con desdén cuando está enfadado, entonces lo lógico es que esa relación no dure mucho tiempo. Quizá el incremento en las roturas matrimoniales de la actualidad obedezca en parte a esta situación. Del mismo modo, creemos que nuestros hijos van a despertarnos siempre un sentimiento de cariño. Sin embargo, cualquier padre sabe que pueden acabar desquiciándolo. Si se dejase de cuidar a los hijos por un sentimiento de hartazgo, tal conducta acarrearía unas consecuencias definitivamente punibles. Algunas personas comentan que por sentimientos o pensamientos que tienen les resulta inevitable actuar de una determinada manera. Por ejemplo, alguien puede decir que debe fumar porque siente un impulso irrefrenable o que debe echar dinero a las tragaperras porque cree que está de racha. Fuera de algunas patologías como la esquizofrenia, los cuadros delirantes y algunas obsesiones en que los pensamientos se convierten en verdaderos directores de la acción, el actuar de una determinada manera no es algo controlado por unos sentimientos o pensamientos, aunque así lo cree mucha gente. Además, otras personas pueden verse perjudicadas por unas acciones, aunque estén justificadas por un sentimiento o un pensamiento. Tales acciones son por completo reprobables y así lo suele considerar el derecho. Sin llegar a extremos tan dramáticos, encontramos cómo paralizan la vida sentimientos como la vergüenza, el temor, la duda. Supongamos que un empleado dispone de una oportunidad para mejorar en su empresa. Si se decide a hablar a un auditorio con varios jefes sobre el producto que ha diseñado. Sin embargo, tal escenario la avergüenza y decide dejar pasar la ocasión. De nuevo, en este caso, un sentimiento gobierna la vida y acaba por producir un perjuicio para la persona. Por el contrario, si el empleado no se acaba de creer sus pensamientos, lo voy a hacer mal, alguien tímido siempre hace ridículo, y se da cuenta de que son solo pensamientos que acuden a su mente, no hubiera tenido por qué dejar pasar esa oportunidad. Aprender de las averías. Volvamos a recordar el ejemplo del coche que, camino hacia la costa, sufría distintas averías. Quizá a usted le ha pasado algo similar. Cuando acabamos de sacarnos el carnet y contamos con poco rodaje, tal situación puede resultar muy agobiante. En cambio, si ya nos ha ocurrido varias veces, sabemos cómo tenemos que actuar y no solemos preocuparnos tanto. Hemos podido aprender a cambiar la rueda o incluso a arreglar averías sencillas del motor. Si no es así, es probable que nos hayamos hecho con otros recursos, como el llamar a un servicio de asistencia al automovilista, a un familiar, a un amigo, etc.
Como quiera que sean los obstáculos aparecidos anteriormente, nos han servido para aprender. En un caso como el anterior, el papel de la experiencia resulta clave. Tampoco deja de serlo frente a las dificultades psicológicas. La ruptura del primer amor o la pérdida de los primeros amigos es siempre muy dolorosa, pero suponen un tipo de golpe útil para el aprendizaje emocional. Los pacientes con varias recaídas, por ejemplo en los trastornos bipolares, aquellos en que se alternan las fases maniáticas con las depresivas, frecuentemente van conociéndose mejor y acaban relativizando sus estados. Los que tuvieron una obsesión tiempo atrás conocen el patrón de actuación y no se asustan tanto por esta situación. En fin, no siempre la reaparición de un problema representa un motivo de desazón. Intente responder a esta pregunta. ¿Qué fumadores tienen más éxito cuando tratan de dejar el tabaco? ¿Aquellos que nunca antes intentaron pasarse sin él o los que ya han fracasado varias veces? La respuesta correcta es los segundos. Aunque los primeros puedan gozar de una confianza mayor, solo los segundos saben a qué se enfrentan, conocen las sensaciones que les van a acosar y por eso mismo son capaces de prepararse mejor. Haber probado varias veces hacer algo es casi siempre una garantía para hacerlo bien. Piensa ahora en el caso particular de los problemas en el trabajo. Si usted lleva ya tiempo en el mundo laboral, es seguro que se habría tenido que enfrentar a situaciones difíciles por compañeros indeseables, jefes ineptos o empresas de lamentable gestión. En el momento en que lo estaba pasando peor, se diría a sí mismo que ojalá nunca se hubiese metido allí. Sin embargo, al pasar el tiempo y resolver la situación, bien yéndose a otra empresa, bien acabando con los problemas en ella, se habrá dado cuenta de todo lo que ha aprendido y de lo difícil que sería volver a meter la pata igual otra vez. Eso no quita que el recuerdo de lo mal que lo pasó se dice. No estoy diciendo que esto sea un remedio para aliviarse. Solo señalo que lo quiera uno o no, aprende de ello. En cada mala situación laboral, en cada momento en que se sienta atrapado, puede preguntarse, ya que me encuentro así, ¿qué puedo aprender de esta situación? Intente encontrar una consecuencia. Por ejemplo, puede decirse, no fiarse nunca más de personas que me cuenten esto. La próxima vez que me lo comenten, no dejar pasar la ocasión de involucrarme aunque me paguen menos. Hacer yo lo contrario cuando tenga empleados a mi cargo. Si hace tiempo que estableció unas metas importantes para usted y aún no siente que vaya en esa dirección o ya lo ha intentado varias veces sin lograrlo, no significa que deba tirar la toalla. Todo lo contrario, eso sí, la especificación de esos objetivos debe ajustarse a lo que antes indicaba, actos externos y no estados mentales, pues estos no son alcanzables a voluntad. Obviamente, por mucho que sus actos le alejen del valor que en su día estimó importante, eso no resta nada a su peso o importancia. Es difícil que si yo no encuentro tiempo para estar con mi hijo, acabe pensando que no tiene trascendencia el que los padres compartan o no el tiempo con sus niños. Tal racionalización solo se produce en personas muy determinadas y al cabo del tiempo casi todas se dan cuenta del autoengaño. Una vez fijados los objetivos, podemos ir caminando hacia ellos por vías rectas o por senderos sinuosos. También podemos descansar durante un tiempo, días, meses o años, siempre que no perdamos de vista nuestro horizonte. A lo largo de ese paseo vendrán cosas buenas y nos encontraremos bien. Del mismo modo llegarán cosas malas y nos encontraremos mal. Eso es lo esperado. Si basamos nuestra vida en hacer las cosas, por ejemplo, llevar a cabo un trabajo, mientras no haya obstáculos,
sentimientos de incomodidad, ansiedad, tristeza, pensamientos inquietantes, entonces nunca alcanzaremos ningún objetivo. Y nuestra vida será un puro deambular, pues tarde o temprano aparecerá la consabida dificultad. ¿Nunca le ha sucedido que con el deseo de continuar su camino ha tenido que cruzar un riachuelo? Si no está usted dispuesto a mojarse y a pasar frío en los pies, su paseo sabrá terminar. Pero si le merece la pena seguir, debe aceptar esa incomodidad. Siempre que la respuesta sea incomodidad, no quiero tenerte, se truncará su avance en la vida. Dado que las metas que hemos considerado ideales, por ejemplo, desarrollar mi competencia profesional, son siempre mejorables, no es sensato preocuparse por llegar cuanto antes. Lo que debemos hacer es procurar disfrutar de ese viaje, sentirnos satisfechos aunque no necesariamente felices, porque vamos en una dirección. Además, vistas así las cosas, no concebiremos nuestra vida de forma carencial, pensando en lo que todavía nos falta, sino advirtiendo lo que ya hemos recorrido, pues siendo el camino infinito, siempre estaremos igual de lejos del ideal. El poeta griego Cavafis nos sugirió en sus composiciones de forma mucho más bella que podemos pensar en nuestra vida como en un viaje. Y el viaje más enriquecedor es aquel en que nos recreamos con lo que vamos viendo. Aquel en que importa más el ir en una dirección que el alcanzar la meta. Cita. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencia, en conocimiento, que sean numerosas las mañanas de verano en que con placer felizmente arribe a bahías nunca vistas. Ten siempre a Ítaca en la memoria. Llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda largos años y en tu vejez arribes a la isla con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella, el camino no hubiera aprendido. Fin de cita. Cavafis. En este capítulo he defendido que para dejar atrás los problemas psicológicos es necesario previamente saber qué áreas de la vida quieren recuperarse y concretar unas metas, un planteamiento del tipo primero librarse de las angustias y luego volver a vivir, suele conducir a una lucha permanente. En este tipo de situaciones resulta muy difícil saber cuándo uno ha acabado de vencer sus problemas y además puede incluso incrementarlo. Cuando se especifican unas metas, estas no pueden ser del tipo estado mental placentero, pues esto nos condenará al fracaso. Sean grandes o pequeños, los pasos que damos hacia nuestras metas, tenga o no nuestro camino muchos obstáculos, aunque lo hayamos emprendido ya muchas veces y no lo hayamos seguido, lo importante es sentirse en el camino. Ese es el compromiso.